Muy bien. Entonces, el concepto de psiquiatría forense, como lo menciona en la proyección, comienza a analizar un poco la parte que ya hemos también analizado esta palabra de foro, de donde viene la parte forense, ¿no? Hacemos un recordaris, procede del latín forum, donde haciendo un poco de historia, así como otras ciencias, la medicina también tiene sus enormes raíces o grandes raíces en el viejo mundo, ¿no? Y el foro, como tal, esa palabra se nombraba o se designaba a lugares donde se hacían negocios públicos, se hacían acuerdos, no transacciones, ¿no? Que después ya fueron tomando diferente forma y especialización, pero de ahí comienzan a tomar, digamos, en cuenta la palabra foro. Y posteriormente, a través de los años, de los siglos, pues fue cambiando ya, digamos, ese tipo de conceptos, ¿no? En la plaza pública también, por ejemplo, en Grecia, en Roma mismo también se hacían discusiones, o sea, se cambiaban conocimientos a través de muchísimas áreas importantes en diferentes ciencias, ¿no? Por ejemplo, la parte filosófica, ética. Entonces, fue tomando ya una naturaleza ese foro, esos lugares públicos fueron tomando naturaleza de desarrollar ahí áreas o partes de las ciencias, las grandes ciencias, situaciones de tipo científica, técnica. Y luego, evidentemente, por la importancia de los temas que se discutían en esos foros, fue necesario ir pasando a espacios donde había reuniones, donde había personas, gente que se dedicaba a eso, pero espacios ya no públicos, abiertos, sino más bien espacios cerrados. De tal manera que como cuando se fue organizando la parte de conocimiento, del saber, de la capacitación a nivel, por ejemplo, superior, ¿no? Estamos hablando de universidades, institutos, etcétera, o lugares donde se daban instrucciones, se transferían conocimientos de diverso nivel, ¿no? Básico, mediano, avanzado, y ya fueron tomando diferentes designaciones, ¿no? Por ejemplo, las universidades pues se convierten en un foro de capacitación y de transmisión de conocimientos, y ya no es un lugar público abierto, sino que es un foro, un aula, un auditorio, eso es un foro, ¿no? Eso progresivamente se ha ido adaptando también al desarrollo de la justicia y de la parte de tipo legal también de igual manera, ¿no? Un foro de discusión, de análisis, de aporte de conocimientos es, por ejemplo, un juzgado, una sala penal, ¿no? Por ejemplo, la Corte Superior de Lima, salas de la Corte Suprema del país, de la República. Muchas veces escuchamos por noticias y somos testigos de que la prensa transmite juicios, casos de manera pública. Y allí viene la relación con este origen, ¿no? O sea, se da acceso ya no, digamos, en una plaza, en una situación abierta, porque evidentemente hay más personas, ya la tecnología ha avanzado, y como digo, se ha pasado a utilizar espacios cerrados, bueno, cubiertos, mejor dicho, pero por la naturaleza de lo que se desarrolla ahí, muchas veces el acceso es libre al público para que vaya observando el desarrollo de ese juicio, de esa causa, ¿no? Y diversos profesionales ligados a la parte del derecho, de la medicina legal, pues vayan también enriqueciéndose, ¿no? De diversa manera con los conocimientos que se van mencionando ahí. De igual manera, nosotros ya en el actual desarrollo de la medicina, como especialistas en medicina legal, emitimos exámenes, ¿no? Por ejemplo, puede ser una necropsia médico-legal, un examen médico-legal en personas vivas, una exhumación, una evaluación post facto, ¿no? Y todo ello lo entregamos a la autoridad que nos requiere ese tipo de aporte. Y posteriormente nos llaman, ¿no? Al foro, a la sala penal, al juzgado, donde nos piden explicación sobre algunos puntos, aclarar otros, porque muchas veces no podemos expresarnos en un lenguaje, digamos, demasiado sencillo o muy coloquial para que ellos lo entiendan.
los jueces, los fiscales que no son médicos, entonces nos llaman en algunas oportunidades para que le expliquemos en lenguaje muy sencillo términos técnicos que a veces consignamos en nuestros informes. Entonces de eso se convierte, como digo, ¿no? Y ahora ya con el avanzar del desarrollo de las ciencias, de la tecnología, la palabra foro tiene acepciones o digamos interpretaciones o significados ya diversos, más amplios. Esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, de igual manera es un foro, ¿no? Es un foro de tipo virtual. Estamos a la distancia, no nos estamos viendo, no tenemos una proximidad ni una presencialidad, pero es un foro en el cual yo estoy transmitiendo conocimientos para ustedes, que son los receptores. Ese conocimiento ustedes lo van a contrastar con la realidad, con la práctica, ¿no? Nosotros hemos hecho la exposición del tema de necropsia médico-legal, donde está descrito teóricamente cómo es una necropsia, en qué consiste, qué es lo que se hace, cuáles son las partes, el procedimiento. Y ustedes han tenido oportunidad de ese conocimiento, grabarlo en sus cerebros, procesarlo y luego en la práctica homologarlo, ¿no es cierto? Ah, esto que nos ha dicho el doctor Briceño, estamos viéndolo acá en la práctica o no, o está equivocado, ha habido una situación que no es compatible. Por lo general es llevar la teoría a la práctica, ¿no es cierto? Entonces ahí se materializa plenamente el conocimiento con el concepto teórico práctico. Entonces para eso sirven estos foros. Si estuviéramos más adelante, probablemente regresamos a la presencialidad en nuestro curso. Tenemos que constituirnos a la universidad, a las aulas, y ya eso tendría que convertir en un foro ya presencial, ¿no? Ya utilizaremos de igual manera, ¿no? Las computadoras, el proyector, estaremos ya viéndonos cara a cara, ¿no? Otra dinámica probablemente del desarrollo de la parte teórica. Entonces, eso es un poco mencionando de la parte histórica, cómo se ha ido desarrollando el concepto de foro. Y por eso se dice medicina forense. ¿Por qué? Porque nuestros conocimientos se discuten, se amplían, se corroboran en foros, en ambientes donde se están discutiendo cosas legales, ¿no? En la parte inicial, cuando se inicia la investigación, en una fiscalía. Si la fiscalía encuentra medios de prueba, evidentemente esa situación se configura como un delito. ¿Qué hace? Lo presenta, ¿no? Todo ese expediente a la parte judicial. Ahí entran a tallar ya los jueces. Ahí el caso pasa a un segundo nivel, que es ya el desarrollo del juicio, ¿no? Donde se van a aportar las pruebas, donde cada parte, la parte, eh, digamos que no funciona, sino la parte que corresponde a la víctima o la persona agredida, y la parte del victimario, del agresor, tienen derecho a defenderse. Entonces van a hacer sus alegatos los abogados defensores y nosotros estamos en medio, en el punto medio, con nuestros exámenes. Vamos a ver, y los jueces muchas veces preguntan, ¿no? El abogado, la parte agraviada, menciona tales cosas. ¿Eso se corrobora en el examen que esté hecho? ¿No? O el agresor dice que disparó desde esta posición. La lesión que usted ha descrito en la víctima, en el cadáver, cuando ha hecho la necropsia, ¿no? Pero, doctor, eh, ¿corrobora esa versión o no? Entonces uno tiene que ir preparado para ayudar a resolver progresivamente este tipo de situaciones al fiscal o al juez, ¿no? Entonces de eso se trata, el foro, de ir analizando conceptos, de ratificar las partes teóricas, prácticas, la situación científica. Muchas veces uno tiene que exponer, acreditar lo que uno está diciendo con respaldo de investigaciones, ¿no? Publicadas en medios debidamente este, reconocidos, ¿no? Revistas especializadas, en un texto que haya sido debidamente editado, todo ello, ¿no? Entonces, como ven ustedes, se va materializando el concepto y ayudando a resolver el problema de tipo legal. Y por eso la medicina legal forense está relacionada, muy relacionada a este tipo de situaciones.
Bien, en cuanto a nuestro punto del día de hoy, la psiquiatría forense es una rama de la medicina que estudia la salud mental del individuo con relación a requerimientos de la justicia. Todo examen, toda pericia en medicina legal o medicina forense la realizamos no espontáneamente. Nosotros nos salimos a buscar a los agredidos, no nos salimos a buscar a los cadáveres para traerlos a las morgues del Instituto de hacer la necropsia, no. Hay un requerimiento desde el punto de partida de las autoridades, ¿no? Encontraron un muertito en la vía pública, nadie sabe cómo ocurrió la muerte. Comunican a quién, al fiscal, porque es una muerte sospechosa, si es violenta, con más razón, ya sabemos que eso tiene que venirse a hacer en la necropsia médico-legal. Ahí entra a tallar en primer lugar el fiscal, que es el que inicia la investigación de un presunto hecho delictivo o delictuoso. Todos colaboramos, nosotros, la policía, otro tipo de profesionales que requiera el fiscal, a ir avanzando en la investigación. Si después de los exámenes que nosotros aportamos, después de las pericias, evidentemente eso se constituyen en pruebas, en evidencias fuertes que se ha cometido un delito, entonces lo denuncia ante el Poder Judicial. Y él pasa ya a la parte, digamos, acusatoria, pero ya se inicia un juicio que va a tener un final y que el juez o los jueces van a llegar a un punto de emitir una sentencia. La sentencia puede ser dos tipos, ¿no? Condenatoria o absolutoria, ¿no? Es lo que hemos visto en estos días, en estas semanas, ¿no? Casos, bueno, en ninguno de ellos ha habido muertos, cadáveres que se han examinado, esto sino han sido delitos básicamente en el área de tipo, llamémosle civil o administrativo, ¿no? Situaciones de corrupción, por ejemplo, hemos visto al expresidente Vizcarra, ¿no? Ha sido sentenciado por actos de corrupción y tienen sus propios nombres, pues, ¿no? O sea, colusión, uso indebido de los recursos, ¿no? Una serie de tipificación que está en el Código Penal. Entonces, a través de todo el juicio oral, se aportan las pruebas, el fiscal sigue ya presentando todas sus pruebas debidamente acreditadas, y finalmente, después de todo el juicio, que se presentan testigos, se hacen descargos y todo, pasa ya a el tribunal, que solamente es compuesto por tres jueces, delibera y toma la decisión, toma sentencia, ¿no? En todos estos casos últimos que hemos estado viendo, las sentencias son condenatorias, ¿no? Han llevado a otorgar pena privativa de la libertad, o sea, señor a la cárcel. Y hay casos en que algunos de estos imputados han sido declarados inocentes. O sea, en ese caso de ellos, la sentencia es absolutoria. Ahí es donde termina, digamos, el proceso de tipo legal. Y nosotros estamos en todo el proceso, en la parte de investigación y en esta última parte también, porque muchas veces nos llaman, ¿no? Para aportar eh, conocimiento, afianzar, aclarar las pericias que nosotros hemos realizado. Entonces, de igual manera, en la parte de salud mental hay alteraciones que vamos a ver, a veces son muy severas, de que el individuo no es consciente de lo que es que está cometiendo, es algo malo, es algo delictivo, ¿no? Sino simplemente lo comete y después ya hay el examen, la aclaración, la profundización, y se llega muchas veces a determinar que él está pues en condiciones de total enajenación mental, ¿no? Y esto tiene que probarse. ¿Quién lo prueba? Justamente el psiquiatra forense, con mucha más razón. Y vamos a ver esas figuras más adelante. Y como dice el último párrafo, pues la psiquiatría forense trata de la vinculación entre la psiquiatría y la administración de justicia. ¿Cuál es el objetivo de la psiquiatría forense? Establecer la condición mental del evaluado a requerimiento de la autoridad. O sea, el psiquiatra forense actúa cuando le llega un documento del juez, del fiscal, y que dice, sírvase examinar, ¿no? O pasar por examen psiquiátrico a tal persona por esto, por estas razones, ¿no?
o determinar si evidentemente él fue consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Este, y por lo tanto, entonces el tratamiento ya es diferente, ¿no? Desde el punto de vista legal. Cuando uno tiene plena conciencia, está completamente normal en su salud mental en la comisión de un delito, por ejemplo, un homicidio, pues se le procederá a juzgar, ¿no? Y con todo, digamos, la condición y el peso de lo que está normado o tipificado en las leyes. En cambio, vamos a ver más adelante, ¿no? Si no es así, si el psiquiatra dice, esta persona, pues, eh, tiene diagnóstico de esquizofrenia, no, la esquizofrenia paranoide, o sea, es una situación tipo psicótica, sabemos que eso ya no tiene manejo propiamente por la persona. Entonces la figura legal va a ser diferente. Se le va a declarar, vamos a verlo, no estamos adelantando, y se le cataloga con el concepto de inimputable. O sea, sí, cometió el delito, mató a una persona o otro tipo de delito, pero su salud mental está tan alterada que él no era consciente en ese momento. Entonces se adoptarán medidas pues de tratamiento, situaciones, lo más probable es que no lo manden a la cárcel, no, pero tiene medidas restrictivas y bueno, estamos un poco lejos de otros países básicamente desarrollados en los cuales hay pues hospitales, por ejemplo, psiquiátricos que funcionan prácticamente como reclusorios, ¿no? O sea, se les envía ahí, pero para que reciban tratamiento, para que los controlen, ¿no? Aquí no, aquí ¿qué haríamos mandando pues a un psicótico, un esquizofrénico, con penal? Estaríamos poniendo más bien en vulnerabilidad a esa persona, ¿no? Porque sabemos toda la problemática de lo que se desarrolla en los establecimientos penitenciarios. Pero bien, entonces siempre nosotros actuamos en líneas generales, todos los médicos forenses, los médicos legistas, y ahora en este punto que estamos tocando esta mañana, el psiquiatra forense, bajo la solicitud de una autoridad. Nosotros no, como si no nos disparamos solos, no vamos y vamos a ver en un tipo de juzgado, que sea un hospital, quien está tan alterado que se convierte en una ejecución médico legal, no. Recibimos a través de nuestras instancias, de nuestras unidades médico legales, el requerimiento de un fiscal o de un juez para evaluar a una persona en su salud mental y especificar si tiene algunas alteraciones, ¿no? Para que eso le ayude enormemente al juez o al fiscal a establecer el tipo de juzgamiento, el tipo de desarrollo del caso. Algunos que se hacen pasar como, entre comillas, de loco, ¿no? Aparentan estar fuera digamos, de manejo de sí mismo, pero justamente la evaluación especializada de psiquiatra forense lo pone en evidencia, ¿no? Para ello se le requiere como especialista, ¿no? Y ahí se cumple, digamos, el principio de que la medicina legal o medicina forense es una ciencia asesora del derecho y digamos, nuestro papel como médicos legistas o médicos forenses es insustituible. O sea, nadie no pueden encomendar la evaluación psiquiátrica forense a otro tipo profesional, ¿no? Ni siquiera dentro de la misma medicina, mucho menos con otras profesiones. No van a llamar pues a un ingeniero o a un administrador para que evalúe ¿cómo se llama? La persona esta en su salud mental. ¿Correcto? Por eso no nos pueden sustituir por ningún otro profesional, sino tiene que ser el profesional médico y médico especializado en psiquiatría y si es convención en psiquiatría forense, mejor aún todavía, porque él es el que va a ayudar plenamente a resolver el problema o a interpretar en qué nivel está de afectación en su salud mental esta persona que ha sido denunciada o si es víctima también de igual manera. Hay que establecer claramente su condición en la salud mental y eso va a ayudarla a desarrollar todo el proceso penal. ¿Ok? Entonces, es evaluado, es establecerla con el objetivo de la psiquiatría forense, establecer la condición mental del evaluado a requerimiento de la autoridad para una adecuada administración de justicia.
¿Cuál es la evaluación en psiquiatría forense? Así como también la gran mayoría de especialidades en tanatología, en la parte clínica, mayormente son dos peritos. En unidades médico-legales donde no hay pues dos, hay un solo perito o hay escasez de perito, uno será el que haga todo el examen, ¿no? Debe realizarse la evaluación psiquiátrica forense en aquellos que la autoridad designe. Estamos permanentemente haciendo hincapié de que actuamos nosotros a requerimiento de la autoridad del sistema de justicia, ya sea un fiscal o un juez. Debe ser solicitado por la autoridad. Ahí vuelve a recalcar. ¿Qué es lo que evalúa el psiquiatra forense? ¿Cuáles son los peritajes solicitados? Aquí tienen una lista, puede haber muchas más, ahora con el avance de la especialización, subespecialización, la aparición de nuevos delitos, ¿no? También pueden definitivamente esta lista crecer o añadirse otro tipo de peritajes. El peritaje psiquiátrico netamente, si es farmacodependiente o no. Ahora, esto requerirá, sabemos que las diferentes drogas ocasionan alteraciones de tipo de la salud mental, ¿no es cierto? Sabemos que las drogas en su uso, dependiendo del tiempo, tienen consecuencias o presentan efectos secundarios a nivel de varios sistemas u órganos, ¿no? Alteraciones neurológicas, alteraciones psicológicos, psiquiátricas, alteraciones, por ejemplo, pues en el sistema digestivo, una serie de situaciones, ¿no? Y eso lo sabe el médico general, pero mucho mejor lo sabe el psiquiatra y psiquiatra forense. Ahora, para evidenciar si es que la persona que va a ser evaluada está consumiendo drogas activamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir un examen mínimo toxicológico. Y si hay una sospecha de que está ingiriendo alguna sustancia prohibida, especificar eso, ¿no? Examen toxicológico, hacer énfasis en la detección de cocaína, sobre todo cocaína, o de marihuana, o de otros drogas que están apareciendo, ¿no? Más en otros países, por ejemplo, ¿cuál es la droga que últimamente se están manejando? Ya que en algunos sitios han dejado la cocaína en un segundo plano. A ver, de la cultura que manejamos, de la información que manejamos todos, quiero su intervención. ¿Cuáles son las últimas drogas de abuso que están siendo utilizadas en países pues que tienen gran cantidad de países desarrollados y países que evidentemente facilitan este tráfico ilícito de drogas? A ver, ¿cuáles son? Ejemplos. Tú sí, doctor. Ya. ¿Cuál otro? Hay una droga sintética. Bueno, hay varias realmente, ¿no? Pero últimamente, ante el combate del tráfico ilícito de drogas en la comercialización de cocaína, esa gran industria delincuencial ha variado, ¿no? Grandemente en fabricar este, drogas de abuso de tipo sintética, ¿no? Sabemos que la cocaína no es sintética, ¿no? Está derivada de la hoja de coca. Hay una que se convierte como en cristales. ¿Cómo se llama eso? ¿Crack? No, no tanto el crack. El ¿El cristal? fentanilo. Ajá, el fentanilo. ¿No? Eso, por ejemplo, ustedes saben que uno de los países que comercializa la droga y bueno, y la produce ahora estas drogas sintéticas es México, ¿no es cierto? Entonces hay evidencias de que ellos la cocaína pues, no la siembran, no la cosechan, ellos son simplemente comercializadores de eso, ¿no? Y reciben de acá de Sudamérica y lo pasan a Estados Unidos y a otros países. Pero esto, por ejemplo, de fentanilo, de drogas sintéticas, sí están ya fabricándolas ellos. ¿Ok? Entonces, y son drogas que pues producen grandes alteraciones, una mayor dependencia y todo ello, ¿no? Entonces, eso se solicita, ¿no? La farmacodependencia, hay que establecer el grado de farmacodependencia y si se puede averiguar a qué droga está siendo, digamos, adictivo a esta persona. La personalidad, estudio de personalidad.
Muchas de estas drogas también alteran la personalidad. Examen psicosomático, porque muchas veces puede estar también la alteración de la salud mental, puede estar acompañada de patologías de tipo orgánica. La peligrosidad o potencial de agresividad. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes este caso del venezolano, sí, creo, o colombiano, no recuerdo bien, ¿no? Del maldito Chris, ¿recuerdan? Sí, Todo el doctor. mundo hizo noticias, ¿recuerdan? Era persona joven, ¿no? El promedio bueno, estaba un poco en la base 3, 30 años. Pero uno lo veía físicamente y no parecía, digamos, una persona que se ensañaba al momento de agredir a sus víctimas, ¿no? Que tiene pues, numerosísimos homicidios en su haber, pero aparentemente, ¿no? Entonces uno si no maneja la parte de evaluación de la salud mental o de la personalidad, este, y tiene en manos, como lo tienen los psiquiatras forenses, digamos, entrevistas, test, exámenes para detectar la peligrosidad o potencial agresividad, solamente con cuestiones subjetivas uno se engañaría, ¿no? Esta persona aparentemente no revela, ¿no? Digamos, actitudes de peligrosidad, su misma apariencia, todo ello. Pues eso pues está distante del diagnóstico real, ¿no? Viéndolo a ello, uno dice, no, pues eso parece inocente, ¿no? Y cuando uno analizaba sus intervenciones, sus delitos, pues era totalmente, a ver, para utilizar la palabra adecuada, se ensañaba con sus víctimas, era completamente un nivel de agresividad bastante, ¿cómo se llama esto?, elevado. Después también hubo otro caso, emblemático hace algunos años, ¿no? A ver, ya se me fue el nombre ahorita, de un muchacho joven todavía, cuando se le capturó, creo que era menor de edad, si mal no me parece. A ver, y se le tuvo que mandar, no un penal pues de adultos, sino un penal de adolescentes, de jóvenes, de niños, de Maranguita, ¿no? Y sin embargo, en sus evaluaciones también revelaba y tenía en su haber homicidios, ¿no? Y era de una peligrosidad elevada, creo que llegó a escapar, me parece, una vez o dos veces. Ahora sí ya está recluido con sentencia. Ese me fue el nombre. Gringacho, El, doctor. exactamente, gracias por recordarme. Gringacho, ¿no? Entonces, inclusive cuando él era alto, aparentaba, ese es otro detalle, ¿no? Si uno no aterriza técnica y científicamente la apreciación, la aproximación de la edad, por ejemplo, ¿no? De la persona, ese es otro examen que frecuentemente nos solicitan a los médicos legistas, ¿no? Determinación de la edad aproximada. ¿Por qué? Porque eso va a marcar una gran diferencia en el tratamiento de la persona. Si es menor de edad, ya dijimos, no lo van a mandar a Lurigancho, Piedras Gordas, ¿no? Ni a Castro Castro, ¿no? Sino lo van a mandar ¿dónde? A Maranguita. Si es en provincias, pues habrán penales, digamos, mejor dicho, este, instituciones, correccionales, digamos, ¿no? Y el tratamiento es totalmente diferente. Si se demuestra, el informe médico legal dice que es mayor de edad, ahí sí. En base a eso, ¿no? Se afianzan 100% el fiscal o el juez en base al dictamen médico legal, se basan y dice, no sé, el médico está diciendo esto que tiene 20 años, hace aparente de que tenga 15, 14, pero el doctor dice que tiene técnicamente 20 años aproximadamente, o de 18 a 20 en un lapso de manejo. Entonces miren la responsabilidad de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, para la determinación de edad hay un detalle que ayuda muchísimo, que es la erupción de la tercera molar, de la muela del juicio. En nuestro medio, en nuestro país, ¿cuándo erupciona? ¿Qué edad erupciona la muela del juicio? Aproximado. A ver, ¿saben ustedes? ¿Tienen una noción? Díganla, díganla sin temor.
Ustedes ya tienen la muela del juicio erupcionada. ¿A qué edad entonces erupciona? 17, 20 años, más o menos. Claro, sí, pero digamos es un lapso, justamente el lapso peligroso, ¿no? Porque lo que le interesa justamente a la autoridad es ver si tiene mayoría de edad o no. Y ese, como vuelvo a repetir, es un punto nada más en que se apoya. Porque evidentemente comenzamos, por ejemplo, comenzamos con la aplicación de la escala de Tanner, ¿no es cierto? ¿No? O sea, escala de Tanner, ¿qué cosa es lo que nos permite como tener como herramienta caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? O sea, distribución del vello, correcto. Por ejemplo, si es una mujer que está evaluando desarrollo mamario y toda una serie de situaciones que nos van orientando. A esto se le agrega la apreciación justamente odontológica, que es básicamente la tercera molar, ¿no? Entonces todo eso se va uniendo, se va integrando y finalmente nos pronunciamos. Dice, tiene entre 18 y 20 años, o tiene entre 15 y 17, porque justamente 18 años en nuestra legislación marca la mayoría de edad. Y justamente ese es el problema que quieren resolver los fiscales y los jueces. ¿Qué figura legal le van a aplicar si está detenido? ¿De qué pena lo van a mandar? ¿Cómo lo van a juzgar? ¿Como mayor de edad o como menor de edad? Entonces ahí tenemos que pronunciarnos y juntar todas las evidencias para decir, este es mayor de edad con toda seguridad o es menor. Eso pasó con Grincacho. Grincacho era altote, relativamente corpulento. Cualquiera pensaría pues, que tenía 20 años, ¿no? O más. Y sin embargo, cuando lo capturaron la primera oportunidad tenía, creo, 16, 17. Entonces, como bien dice la doctora, sí, erupciona mayormente alrededor, en promedio, de los 18 años. Eso es lo que va a marcar un poco la mayoría de edad. ¿Correcto? Entonces, si la escala de Tanner o algún otro, digamos, escala, algún otro apoyo, alguna herramienta que me apoye para determinar la edad aproximada, la usamos sin ningún temor porque nos va a dar el diagnóstico cada vez más certero. Y a eso agregamos la parte del reconocimiento odontológico en cuanto a la erupción del tercer molar. Entonces, todo eso describimos y con seguridad nos pronunciamos. ¿Ok? Bien, para no desviarnos, entonces regresemos a esto. Entonces, eso de la peligrosidad también, ¿no? Tiene relación con la apariencia de la persona, ¿no? Entonces, tranquilito, no se le ve tranquilito, pero detrás de eso hay una personalidad sumamente agresiva, ¿no? Que tiende al ensañamiento, a la crueldad. ¿Ok? También el psiquiatra forense es capaz de ver si una persona está simulando, está disimulando, está sobresimulando. Vamos a ver hacia en el transcurso de la clase la definición de estos términos. Importante sacar el perfil psicosexual, ya nos vamos orientando ahí al área de posibles delitos contra el sexual, para descartar violación sexual, violencia familiar, ¿no? Muchas personas también igual, ¿no? O sea, aparentemente en los primeros años de matrimonio y convivencia, dicen los casos, ¿no? Se desarrollaba normal, en la etapa de enamoramiento, ¿no? Nunca le pegó el individuo que lo ha denunciado porque se ha convertido en un homicida, nunca le pegó, nunca tuvieron indicio que sea maltratador, ¿no? Pero siempre alguna señal particular. Entonces ahí entra a tallar la evaluación psiquiátrica. Y se demuestra pues que tenía ya tendencias al menos, ¿no? Que no fueron manejadas oportunamente. Y ustedes saben que la violencia familiar, han desarrollado seminarios, eh, tiende mucho a digamos, hay subregistros de denuncias. La gente no denuncia de por sí, ni la violación, ni el delito contra la libertad sexual, ni violencia familiar, ¿no? Es producto también de un desarrollo social, ¿no? Estamos en una sociedad evidentemente machista, ¿no? Que ha cambiado evidentemente en los últimos años, pero si la mujer internaliza mucho y sobre todo si viene de una familia tradicionalista, internaliza mucho que la mujer es la que tiene que aguantar que el golpe, el maltrato. Ahora evidentemente ha cambiado, ¿no? Pero no ha cambiado a veces lo suficiente como para poner en evidencia ese maltratador, ¿no? Entonces no denuncia, no refiere y aparentemente todo iba bien hasta que al final termina muerta.
¿Cómo se llama ese tipo de homicidio? En los últimos años se ha tipificado ya el homicidio de una mujer en manos de su conviviente, esposo, o con el que haya tenido alguna relación. ¿Cómo se llama? Aparece constantemente en las noticias. Antes solamente se le decía homicidio nada más, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? Feminicidio. Correcto, no, exacto, sí, doctora. No, la pregunta era cómo se tipifica la muerte de una mujer, ¿no? En manos de un homicida, en manos de su conviviente, su esposo, producto de una violencia, ¿no? Al interior de la relación de pareja, la relación familiar, por eso es una violencia familiar. Feminicidio, exactamente, como dice la doctora, feminicidio. Antes no existía, hace 5 años, 10 años no existía ese término. Ahora inclusive se ha incorporado ya al Código Penal. Entonces se llama feminicidio. Los feminicidios investigados relativamente siempre revelan casi un 100% que el agresor demostraba señales justamente de esto, ¿no? De alteración en su personalidad, muchas veces ocultaba su peligrosidad, ¿no? Pero siempre ha habido ahí, estaba larvado eso en algún momento, un ataque de celos, situaciones que lo llevan al límite, Block salta y se descubre plenamente su potencialidad de agresivo y mata a la mujer, ¿no? A la conviviente, a la esposa, a su enamorada, etcétera. Entonces, se investiga hacia atrás históricamente y se ve ese tipo de violencia crónica, ¿no? Por el hombre controlador, y eso es una señal, una mala señal. Todo quiere saber a dónde está, a quién lo llama, ¿no? O sea, le requisa constantemente el celular, tiene que saber la clave, o sea, totalmente, tiene que tener controlado todo eso. Eso y es una mala señal, eso en cualquier momento se va a desbordar. Entonces, pero si eso no es denunciado, no es puesto en conocimiento de ninguna autoridad, ni siquiera muchas veces de familiares, que muchas veces los familiares hacen la denuncia o comentan eso, ¿no? Entonces, y se inicia ya un proceso de investigación. O sea, evidentemente falta mucho caminar, sensibilizar mucho a la gente, a la policía, que muchas veces no toma en serio ese tipo de denuncias. Hay muchas quejas de eso también. Entonces, falta mucho avanzar como sociedad, pero estamos en el intento. ¿Ok? Entonces, el estudio de violencia familiar también es requerido para que el psiquiatra lo revise en la persona a que van a examinar, ¿no? O sea, muchas veces hay familias, como se conocen, disfuncionales, ¿no? Padres separados, maltrato familiar, maltrato de los padres a los hijos todos los días, es una frecuencia, pues, este, que no es tolerable, ¿no? Creí, muchas de estas personas, no todas, pero muchos de estos agresores consueturinarios crónicos crecen en ambientes también igual, ¿no? Donde aprenden a normalizar, ver normal eso, ¿no? Que el hombre maltrata a la mujer, lo conocen como normal. Ahí entra a tallar justamente ya los otros elementos de desarrollo de la sociedad, la escuela, ¿cómo se llama? Tener conocimiento de todos estos elementos para saber que, oye, eso es lo que estoy haciendo, porque yo veo que lo hacen el papá con mi mamá o hermano con hermana, qué sé yo, eso no es normal, ¿no? Ahí debo luchar contra eso. Y, por ejemplo, el último que es capacidad para testar, testar significa viene de testamento, o sea, alguien, pero los viejitos, ¿no? Ahorita no recuerdo qué edad, a partir de los 65 años me parece. Yo estoy en esa área, a partir de 65 para arriba o de 70 para arriba, algo así que no me parece, cuando uno va a firmar un documento, por lo de compra-venta de propiedades, de casa, de mi carro, prestar plata, hacer retirar, no, más que nada, hacer transacciones, requieren transacciones grandes, significativas, y tienen que pasar, por ejemplo, por notarías, todo tienen que acreditar que esa persona, con un examen psiquiátrico, tiene capacidad para firmar documentos, o sea, sabe lo que está haciendo. Porque hay muchos casos que han aprovechado
¿no? Del déficit cognitivo, déficit psicológico, alteraciones psiquiátricas que tiene la persona y han aprovechado y le han hecho firmar documentos. Y tú sabes que ese firma de documentos pues significaba que estaba quedándose sin propiedades, sin casa, sin carro. Entonces ahora hay esa exigencia. O sea, tiene que ir al psiquiatra emitir un documento diciendo sí, esta persona de 70 años, 75 años, después de haber pasado el examen psiquiátrico forense, el diagnóstico está en capacidad de poder firmar documentos de interés, ahí especifica, ¿no? Tiene su capacidad. Y si no, lo dice ahí, de otra manera que si dice eso, significa que la persona no puede firmar, tiene que firmar otra persona que sea tutora, responsable para evitar los engaños, las estafas. ¿Ok? Entonces, toda esa lista es la que de peritajes o exámenes psiquiátricos forenses que se realizan, ¿correcto? Y eso tiene enorme ayuda para la administración de justicia. El peritaje psiquiátrico no es otra cosa que un peritaje especializado en esta área psiquiátrica, pero que sigue los mismos cánones o la misma estructura de cualquier acto médico, de cualquier evaluación, cualquier relación médico-paciente. Arrancamos, pues, tomando, el psiquiatra arranca tomándole, ¿no?, datos de filiación. Y con esos datos ya comienza a hacerse ideas de cómo va la salud mental de la persona, ¿no? Tomando nombres, apellidos, el peritado, el sexo, la edad, fecha de nacimiento, los documentos, el grado de instrucción, ojo, ¿no? Persona, por ejemplo, que tenga 30 años y dice que no terminó ni primaria, ya ahí entonces hay una relación en cuanto a situaciones, ¿no? Que pueden estar ligadas a la comisión de delitos, etcétera, ¿no? La ocupación, ¿está trabajando? ¿En qué está trabajando? Bueno, el estado civil, la lateralidad. ¿Qué cosa es la lateralidad? Que muchas veces tiene que ver a veces con incluir a esa persona entre los candidatos de que han cometido un delito, o otras veces retirarla de la sospecha, digamos. ¿A qué se refiere a la lateralidad? Ajá. ¿Cuál es la lateralidad? Se refiere al dominio ¿cómo se llama?, de qué lado es dominante en mi cuerpo. En la escritura, si soy diestro, o sea, si utilizo la mano derecha, o si soy zurdo, o utilizo la mano izquierda. Muchos delitos, por ejemplo, de homicidios, tienen que ver con esto, ¿no? La ubicación de las lesiones será diferente en alguien que el agresor es, por ejemplo, diestro, maneja la mano derecha, y si es zurdo, también de igual manera, ¿no? Ubicación frente a la víctima, el lado en que están ubicadas las lesiones, las heridas, va a ser diferente si el atacante es zurdo que si utiliza la mano derecha o no. Y eso lo correlacionamos con clases anteriores, por ejemplo, en asfixias, ¿no? Si yo asfixio a alguien utilizando mi mano, ¿qué va a aparecer? Yo presiono el cuello de una persona que dijimos que aparecía, si presiono ahí fuerte, 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 y o muere la persona, o si no muere, sobrevive, pero va a aparecer definitivamente equimosis, ¿no es cierto? Áreas rojizos-violáceas en forma de dedos. Y si la persona es zurda, la que ha presionado el cuello, ha intentado matar a una persona, si es zurda, va a utilizar su mano izquierda. ¿Y dónde van a aparecer la mayor cantidad de huellas de dedos? ¿En qué cara lateral del cuello? ¿En la derecha o la izquierda? Al lado derecho, doctor. Correcto, al lado derecho, ¿no es cierto? Y ahí aparecen, bueno, si la mano está completa, no hay ausencia de dedos, van a aparecer probablemente cuatro formas, ¿no? Los cuatro dedos del segundo al quinto, y en la área izquierda va a aparecer las señas del primer dedo. Si el agresor es diestro, es lo contrario, ¿no es cierto?
Y así, esto se relaciona usualmente con esto, pero también se relaciona con otro tipo de situaciones desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, ¿no? El tipo de escritura también es diferente de un zurdo que de un diestro, ¿no? Entonces, son datos importantes. Parecieran irrelevantes, pero son importantes. El domicilio, la religión, importante la religión. Hay muchas alteraciones psiquiátricas que tienen que ver el nexo de tipo religioso. Hay interpretaciones de acuerdo a la creencia de la persona y que se convierten en trastornos de tipo, por ejemplo, o conflictos de tipo mágico-religioso, o tienen que ver con el trasfondo de alteración psiquiátrica. Por ejemplo, cuando menciona, ¿no? el psicótico, el esquizofrénico, paranoide. Dice, escucho voces, tiene alucinaciones auditivas. Escucho voces, la voz de que Dios ¿por qué mató a esta persona? No sé, mató a la mamá, al hermano, al tío, o al abuelito. Es que yo escucho voces, Dios me ordenaba que lo matara, porque, bueno, da su justificación. Entonces, de ahí ya, si le toman el dato, ya al menos cree en Dios, ¿no? Puede estar asociado a una religión en especial. Entonces ahí comienzan a escudriñar un poco ya en el examen propio de la alteración. ¿Correcto? Entonces es una situación muchas veces ligado a situaciones religiosas, las alteraciones que pueden detectarse. La anamnesis, o sea, después de la afiliación viene la anamnesis, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el motivo? El relato espontáneo de los acontecimientos. O puede preguntar, ¿no? ¿Usted sabe, ¿no? ¿Por qué motivo estamos acá reunidos? Entonces puede darte una versión coherente, como también una intencionalmente distorsionada, o otra que realmente está distorsionada y está revelando su alteración de tipo psiquiátrica, ¿no? Suele comenzarse como con una persona, como un paciente, usted dice una consulta externa o en emergencia, ¿no? ¿Qué cosa le dicen? ¿Por qué motivo he venido? ¿No? En la emergencia, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la molestia que tiene usted? Y él espontáneamente comienza a referir las molestias, ¿cierto? Tengo fiebre, me duele el abdomen, tengo mareo, qué sé yo. Desde el punto de vista psiquiátrico también, de igual manera, ¿no? Se toman en consideración las observaciones de la conducta que puede hacerlas el otro perito, cómo se comporta, cómo se comporta en ese momento el evaluado. En caso de problemas para la comprensión, por ejemplo, digamos, evaluados que tienen problemas, por ejemplo, son sordos o sordomudos, qué sé yo, entonces tienen que utilizarse a personas especializadas en esas áreas para que sean un puente de entendimiento entre el psiquiatra y el evaluado, ¿no? Por ejemplo, si es sordomudo, tiene que recurrir a alguien experto en lenguaje de señas. Y no por ese motivo dice, no, ya no procede, se suspende la evaluación. Así que el psiquiatra no maneja eso, pues tiene que recurrir, pedir el apoyo a través del fiscal después para poder de esta manera viabilizar y cumplir con la evaluación. Los antecedentes personales, así como en la parte clínica, son muy importantes los antecedentes patológicos, ¿no? Que son antecedentes personales, de que se enfermó, ¿no? Cuáles son los antecedentes, el tipo de alergia, qué sé yo, ¿no? Aquí los antecedentes personales son importantes también. ¿Le han contado a usted cómo fue la etapa de gestación cuando su mamá estuvo gestando? ¿No? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerda de la infancia? No recuerdo que mi papá me sacaba el ancho todos los días. ¿Mm? Eso ya deja una huella desde el punto de vista psicológico y puede estar en relación con alguna alteración psiquiátrica también. ¿Cómo fue su adolescencia? La escolaridad. De repente esa persona sufrió de bullying y el bullying sabemos pues que produce alteraciones psicológicas y psiquiátricas también. El extremo del bullying, ¿a dónde lleva? A ver, según los casos que han visto ustedes. ¿A suicidio, doctor? Correcto, a suicidio, ¿no es cierto? Pero para eso tienes que, ¿qué pasó? ¿Se suicidó? Oye, pero si estaba normal, ¿qué tal que lo otro? Y estaba ocultando todo un proceso de bullying,
no, no solamente un año, sino 2 años, 3 años, y ya llegó al límite y explotó, ¿no es cierto? Pues ahí, bueno, ya se murió esa persona, pero a través de los familiares o de las personas cercanas, de los amigos, amigas, porque muchas de los amigos, amigas saben más cosas que la misma familia. Entonces el psiquiatra dispondrá a interrogar, ¿no? Pero si se está investigando este caso, ¿no? De supuesto suicidio. Entonces, por eso es importante, ¿no? A ver cómo hay autoescolaridad, la interpretación de la misma persona, ¿no? El nivel socioeconómico también igual, pues sabemos que, por ejemplo, cuando hemos visto el, el tema de pediatría forense, hemos dicho que el síndrome de niño maltratado tiene mucha relación con situaciones que son predisponentes, ¿no? No determinantes, pero, y hablábamos del nivel socioeconómico, ¿no? Predispone, digamos, al maltrato, ¿no? El nivel de pobreza, pobreza extrema, correcto, y aparecen también más tendencia al maltrato. Si está trabajando, en edad de trabajo también, como va la parte laboral, ¿no? O si es joven, de repente es un niño explotado, víctima de explotación laboral, ¿no? Niño que por años, ¿no? Niño por meses lo han tenido vendiendo caramelos en los semáforos, o algo mucho más grave, ¿no? Que es la explotación en trabajos forzados. Por ejemplo, ahora que está de moda el tema de minería ilegal, muchos niños prácticamente hasta los secuestran para contar con una mano de obra, pues, prácticamente sin ninguna compensación, ningún cuidado, y los llevan a los sitios de explotación minera. Entonces, todas esas situaciones es importante tomar el dato, ¿no? Eh, la parte de el componente o el desarrollo psicosexual, las opciones sexuales, antecedentes patológicos, como preguntamos en cualquier evaluación clínica, enfermedades, hay accidentes, antes o alguna intervención quirúrgica, hábitos nocivos, ¿no? Entonces, el psiquiatra, con su nueva formación, tiene herramientas y sabe cómo preguntar para rescatar, a veces, o pescar, como se dice entre comillas, datos que puedan estar revelando el uso de sustancias nocivas. Y eso, también igual como cualquier nosotros médicos, ya debemos saber cómo se comporta un consumidor de cocaína, cómo se comporta un consumidor de marihuana, ¿no? O de otro tipo de droga, ¿no? Para comenzar a correlacionar. Antecedentes, si tienen antecedentes judiciales, ¿no? Si están, por lo general, los psiquiatras, cuando pide el fiscal o el juez una evaluación psiquiátrica, el peritado, la persona que va a recibir, que va a ser evaluada, está ya detenida, está en un penal. Entonces el psiquiatra se conduce al penal y ahí hace la entrevista, el examen psiquiátrico forense. Es importante, si es por primera vez, importante los antecedentes. Muchos de ellos ya son, como se conoce en el argot médico, perdón, en el argot judicial o legal, son caseritos, ¿no? Si tenemos un antecedente judicial, ha estado anteriormente preso, sí, 4 veces, 5 veces. ¿En qué penales? En diferentes penales. Uy, entonces eso te está ya revelando algo que no está normal, pues, ¿no? O sea, porque uno comete un delito, y bueno, pues si es una, digamos, primera vez y no hay antecedentes que estén condicionando ese delito, y uno trata de corregirse, ¿no? Pero si ya tiene ingresos y salida 4, 5, 6 veces, ya, eso quiere decir que ya su salud mental está bastante alterada. Entonces, como estos grandes, pues, delincuentes, ¿no? Que también igual vale la pena evaluarlos. El monstruo, por ejemplo, ¿no? Puta, ese señor vive de eso, ese es su negocio, eso es su modo vivendi, ¿no? Y no importa, pues, matar gente, ¿no? A tanto a sus colaboradores como a sus competencias, a sus enemigos y todo eso, ¿no? Él vive años, aparentemente todavía un poco joven, pero él ha vivido de esos hace años y sigue viviendo de eso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, la actitud personal que demuestra, ¿no? El colaborador en el momento de la entrevista o no, es mudo, responde con monosílabos,
antecedentes familiares muy importantes, ¿no? Antecedentes relacionados al padre, a la madre, los hermanos. De repente, como decíamos hace unos momentos, es una familia disfuncional, ¿no? O, por ejemplo, una familia en que pues el gran número, a veces son papá, mamá, y hay cinco o seis hermanos. Este individuo, primera vez que ha cometido un delito, es vamos a poner, el quinto de seis, y los otros cinco están ya en la cárcel. O sea, hay un ambiente, ¿no? Que predispone, no determina, porque hay mucha gente que ha vivido años desde que nace en ambientes totalmente agresivos, peligrosos, delincuenciales, pero sin embargo ellos reconocen oportunamente que eso está mal y como si se abren o se separan, hacen su vida, llegan a ser profesionales y todo. O sea, no es que esté condenado el joven, el niño, dentro de una familia de delincuentes, esté condenado a ser delincuente, ¿no? Eso ya sería un fatalismo. Pero así como una familia que esté circunstancialmente viviendo en extrema pobreza, y si nace otro hijo, los niños que están pequeños no están condenados a ser pobres, ¿no? Hay cuantos ejemplos, ¿no? De grandes emprendedores que han salido de esa pobreza, dan buen ejemplo de eso y finalmente pues superan. Igual manera en el mundo delincuencial, ¿no? Entonces, pero eso tiene mucho que ver con la actitud o la situación de salud mental, ¿no? De la persona que está siendo peritada, ¿no? O examinada. Enfermedades familiares, la actitud familiar también, ¿cómo es la actitud familiar? ¿No? De apoyo, rechazo. Muchas familias se comportan como lo que ahora se escucha hasta en la sopa, ¿no? La famosa organización criminal, ¿no? Todas las familias están colocadas en la diferente árbol, en el en el diferente organigrama, son parte del crimen organizado, inclusive, ¿no? O muchas veces la familia se aparta, cae en desgracia o es reiterativo, ya que uno es delincuente, y la familia puede tomar una actitud negativista, ¿no? Ya no lo borra del mapa, nunca va a visitarlo al penal, no le niega apoyo como abogado, nada, se desmarca totalmente. Otros están ahí más bien, son sobreprotectores, ¿no? Entonces esa actitud familiar también hay que investigarla. Exámenes auxiliares, si necesario, como decíamos al comienzo, sin, por ejemplo, la solicitud de detectar o corroborar una farmacodependencia, está solicitada por la autoridad, hay que recurrir, pues. Pero uno no es mago para saber si está consumiendo actualmente o inclusive si hay un consumo ya crónico. Entonces, al final de la evaluación se reevaluará posteriormente bajo esta premisa, ¿no? Se requiere que el examinado este, eh, se someta a una toma de muestras para detectar presencia de tales tóxicos. Si la evaluación, digamos, requiere de pronunciarse y si hay una historia clínica, también igual se pide historia clínica para evaluar los antecedentes, ¿no? De repente ya ha habido antecedentes hasta psiquiátricos, entonces es muy importante que el evaluador en ese momento se nutra de eso también. Exámenes de laboratorio, lo que hemos dicho. El señor tiene antecedentes de haber consumido cocaína, marihuana, crack, fentanilo, todo. Y entonces hay que disponer que se haga un examen toxicológico lo más completo posible. Si revela positividad, pues ahí está la explicación de su comportamiento, deterioro de la personalidad, toda una serie de cosas, ¿no? Hasta pruebas, digamos, diagnósticas o mucho más profundas, ¿no? Tomografías, resonancias, electroencefalograma, pruebas endocrinológicas, observaciones generales que se hacen en el examen, ¿no? Por uno o dos peritos, mucho mejor, lo que decíamos al comienzo, ¿no? La edad aparente. El evaluado aparenta tener 15, 17 años, pero realmente si ya le han hecho o le pueden hacer en ese momento también el examen de edad aproximada, ya habiendo aplicado el examen para edad aproximada,
¿no? Se determina que tiene 20, 22 años, o sea, aparenta ser jovencito, ¿no? Lo que le llamamos nosotros en el lenguaje coloquial el niño viejo, ¿no? Aparenta tener una carita de niño, todo. Le pide su edad, o muéstrame tu DNI, ya checa más viejo, ¿no? 25 años, todo. Oye, pero este parece que tuviera 15 años, 17 años. Ahí está la apariencia, pues. Pero si ya lo sometes a una evaluación mucho más certera, técnica, científica, profesional, ahí va a revelar la realidad. Hay que catalogar mucho cómo aparece ante cómo comparece ante la evaluación psiquiátrica. Te aparece todo despeinado, cochino, no se ha lavado nada, unas uñas largotas, todo cochinas. No, entonces eso quiere decir también el descuido personal tiene mucha esa relación con alteraciones de tipo psicológico, psiquiátrica, ¿no? De repente está descuidado, pues de repente es un interno, un primario, ¿no? Y se aparecen esas condiciones, bueno, ¿qué pasa? Está consumiendo algo o de repente está en el objetivo de una depresión, pues tremenda, ¿no? O sea, no le interesa su apariencia ni nada, ¿no? Está totalmente hundiéndose en la depresión. ¿Cuál es su actitud frente a la entrevista? ¿Él colabora? ¿Responde? ¿O se niega? ¿Es negativista? ¿Se cansa de responder, se para y se va? ¿O siempre o responde con monosílabos? Sí, no, no recuerdo. ¿O es una actitud colaboradora? Espontáneamente narra lo que responde a las preguntas. ¿Qué lenguaje utiliza? No, lenguaje verbal, muchas veces procaz, ¿no? O prolálico. De 10 palabras, de 9 son lisuras y una es una palabra normal. O el lenguaje es confrontacional, agresivo respecto al profesional que está entrevistando, ¿no? Y al final, como le llamo colaboración, ¿es colaborador o es negativista? ¿No? Está colaborando a su propio, al examen en ese momento y eso va a representar una colaboración ante su proceso o no lo es. Entonces todo eso va nutriéndolo al psiquiatra y finalmente todo es procesado y se va reflejado en el diagnóstico, en las conclusiones que reflejas. El examen psicopatológico ya va entrando más en la especialidad, va a examinar la conciencia, la orientación, lo que nosotros conocemos como está orientado en tiempo, espacio y persona. Sí, ¿no es cierto? Le preguntas, ¿sabe qué día es hoy? Le responde, bueno, ya sí, hoy día es 3 de diciembre. Perfecto, ya, entonces está orientado en el tiempo, en el espacio. ¿Dónde estamos? ¿O dónde está usted actualmente? No sé, estoy en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y estamos entrevistando en el penal Castro Castro. Y está desorientado en el lugar. Eso ya nos está revelando algo. O lo está distorsionando a propósito, o realmente es un problema, hasta puede ser un problema de tipo o anatómico, ¿no? Orgánico. Entonces, eh, en las tres esferas, ¿no? Está orientado en tiempo, espacio, persona. ¿Cuál es su nombre, apellido? Y de repente da otro nombre, otro apellido. Entonces está desorientado en ese tipo, en ese, en ese punto. ¿Nos presta atención o está recontra desubicado? No, no está ahí, está en otra parte. La percepción, el pensamiento, acá ya profundiza un poco más para ver, de repente tiene pues, pensamientos delusivos, ¿no? Eh, alucinaciones visuales, auditivas, el grado de inteligencia, ¿no? Hay el test para aplicar, para detectar esto también, puede hacerlo en ese momento, o si no, de repente deriva al psicólogo para que también haga prueba. La evaluación psiquiátrica, como ustedes ven, es muy prolija y este, examina una serie de áreas. Entonces, muchas veces no se termina en una sola sesión. Son a veces varias sesiones cuando hay una persona. La parte efectiva, la voluntad, los instintos. De repente, el ejemplo que poníamos, ¿no? Cuando está deprimido, entonces no va a tener apetito, o tiene mucho sueño, o de repente insomnio pertinaz, ¿no?
teme que lo vayan a matar en el penal, donde está, ¿no? Tiene ideas de referencia, si ya tiene una alteración un poco más seria. La parte afectiva, muchos de estos delincuentes que hemos examinado, ¿no? Son de tipo psicópata, ¿no? Entonces, que justamente uno de los detalles es que no tienen afectividad por las personas, por eso es que se ensañan y para ellos es como matar pues una, no sé, una paloma, es un animal inferior y no pasa nada, ¿no? Matar a una persona no significa para ellos nada. Está deteriorada su parte afectiva, está dañada su parte afectiva. Eso hay que revelarlo a través de este tipo de entrevista, tipo de historia. Y finalmente, después de todo esto, entonces uno, como cualquier evaluación médica, como cualquier este, acto médico, termina en una impresión diagnóstica o la apreciación psiquiátrica que le dimos aquí en este comentario, explicación basada en el CIE 10, CIE 11 estamos. A ver, ustedes que están con mayor experiencia en eso. La clasificación internacional de enfermedades, ¿en qué versión está? ¿La 10 o la 11 actualmente? Doctor, ya hay 11, pero en Perú todavía se usa la 10. Ah, perfecto, ya, muy bien, gracias por el informe, ya me está actualizando la doctora. Ok, entonces ahí tiene, porque mucho más las alteraciones psiquiátricas, así como otras enfermedades, otras patologías, es preferible, como ese documento va a estar entre las autoridades, de repente es necesario que pase a otro especialista, es necesario que esté codificado, ¿no? Así como por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Es necesario poner la tuberculosis, sino el código que corresponde a eso, ¿no? Para otorgar cierta confidencialidad, digamos, a la persona y al caso en general. Y debe haber conclusiones y recomendaciones. Si diagnostica con una psicosis, pues hay que recomendar. La psicosis no se cura, entonces se controlan en todo caso, ¿no? Pero para que no llegue a haber un brote psicótico o una descompensación, hay que tomar medidas. U otros trastornos mentales, ¿no? De repente no son tan graves, problema neurótico, ¿no? Concluir qué rasgos, o sea, la personalidad, si tiene rasgos patológicos o realmente está alterada esta área de salud mental. Todo eso tiene que ser lo más preciso y colaborador posible en su parte final de la evaluación psiquiátrica. Su capacidad intelectual, grado de farmacodependencia, eso después de evaluar los resultados de los exámenes de laboratorio. Si hay trastornos psicosexuales, si estamos frente a si la evaluación psiquiátrica ha estado motivada por un delito contra el acto sexual, hablemos de violación, ¿no? Tiene que haber recomendaciones sobre esto también, ¿no? Y sugerencias. Porque como sabemos, el médico legista no es un médico asistencial. O sea, el médico legista, cuando ustedes han visto, ¿no? Cuando realizan una evaluación, no terminan dando una receta, firmando y sellando y darle eso a la familia del peritado. Eso termina con un certificado médico legal que va hacia dónde, ni siquiera se le entrega a la misma persona, sino va a la autoridad que ha solicitado la evaluación. Y así él decide darle a la familia, qué sé yo, ya esa es situación, disposición de la propia autoridad, del fiscal, del juez. Pero nosotros no somos médicos asistenciales, ¿no? Tómese un paracetamol cada 8 horas, ¿no? Cefalexina, una inyección de penicilina diaria, qué sé yo. Nosotros no somos médicos asistenciales, no terminamos dando una receta, ¿no? Con un diagnóstico sí, pero hacemos conclusiones, recomendaciones en nuestro certificado médico legal y eso se le entrega a la autoridad policial, al fiscal, al juez, quien ha solicitado la evaluación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no vemos pacientes, digamos, ¿no? Vemos a la persona que está siendo evaluada o peritada porque está atravesando una situación médico-legal en ese momento.
Se le está pidiendo evaluación psiquiátrica forense, ¿por qué? Porque ha pedido el juez porque él está denunciado o es víctima de un caso, ¿no? De una agresión sexual, una agresión física. Entonces, en base a eso se está pidiendo su evaluación. Si tuviera, por ejemplo, mal, en ese momento la evaluación fuera que estamos viendo que tiene pues lesiones de quimos y heridas, ¿no? Se recomienda pues inmediatamente que sea conducido, inclusive postergar de repente la evaluación psiquiátrica y que sea conducido a un centro asistencial para que se le dé el tratamiento, la evaluación y el tratamiento correspondiente, ¿no? Se le compense y después ya el psiquiatra va a ese lugar o si está en condiciones, ¿no? El peritado regresa al consultorio médico legal. Entonces, como digo, nosotros no terminamos haciendo una receta e indicaciones. Terminamos con un diagnóstico, con conclusiones y recomendaciones que van dirigidas a quién? A la autoridad que solicitó la evaluación. Bien, entonces, como ven ustedes, parece no es nada del otro mundo. Hay que afianzar las partes de la historia clínica, pero orientadas hacia descartar patología en la esfera mental, ¿no es cierto? En la que afloren o que nos den pistas de alteraciones o situaciones de tipo psicológico, psiquiátrico, ¿no? Figuras legales en psiquiatría forense. Determinar si una persona es responsable o no. Responsable es quien tiene capacidad para sufrir consecuencias del acto delictivo. O sea, si reconozco que lo que he hecho es mal y es un delito, entonces tiene que... El artículo 65 dice, no es punible el que obre en cumplimiento de un deber o derecho. Aquí, ¿no? Un soldado, por ejemplo, no lo pueden acusar, pues si está cumpliendo órdenes de ir al frente y hay un enfrentamiento, o sea, es su vida de él o la vida del enemigo. Entonces, en ese caso, lo eximen de mayor responsabilidad si han matado a algunas otras personas. No, no es un homicidio, es una situación que está relacionada a un deber. El que obre en virtud de obediencia legítima y debida, también tiene una relación, ¿cierto? Usted va a estar en este tipo de situaciones y, evidentemente, ahora, por ejemplo, está en entredicho la cuestión de las intervenciones de la policía también, ¿no? Que se pueden utilizar su arma de fuego, ¿no? Pero ya son disquisiciones más que nada políticas, ¿no? El que obre en defensa de su propia persona, ¿cómo le llaman esto? La defensa propia, ¿cierto? Pero tiene que ser demostrado también, ¿no? Demostrado en la investigación. No es simplemente porque uno lo diga o el otro lo diga. Entonces, la responsabilidad por ser cuestión jurídica es únicamente competencia del jurista. Ellos, después de la investigación, determinan si es el responsable de este delito, por lo cual se le puede denunciar. Imputabilidad es atribuir a un sujeto un acto castigado por la ley. Es un delito, ¿no? Hay esta tipificación, por lo tanto, eso. Pero, como decíamos, hay gente que su esfera de salud mental está totalmente alterada. Entonces caen en este tipo, lo que dice el artículo 20, inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender. ¿Quién lo determina? El psiquiatra forense, con mucha más razón. No, no es cuestión que tampoco lo diga su abogado, ¿no? Tiene que ser un especialista, médico especialista en esta área para realmente decir si este señor está fuera de la realidad, no es consciente de haber matado al que ha matado, ¿no? Y por lo tanto cae en la figura de inimputable. O sea, no pueden mandarlo a que cumpla la pena privativa de la libertad así porque sí, sino tendrá pues que más bien acentuarse el tratamiento bajo estricto control de su alteración, de su enfermedad mental. Como decíamos, hay otros países que sí tienen, pues, ¿no? Hospitales psiquiátricos que no son prisiones realmente, pero que no están sometidas a la rigidez de una prisión común y corriente, ¿no? Sino más bien ahí se les hace el tratamiento, se les trata de compensar al paciente, ¿no? Pero evidentemente no pueden salir tampoco a la calle, pues, ¿no? Ni regresar a sus familias, a sus hogares, porque si hay una alteración sumamente grave, puede volver a repetir el homicidio, la agresión.
Pero aquí estamos pues muy poco desarrollados, tenemos esa área, ¿no? La interdicción civil es otra figura legal, ¿no? Es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Pueden ser objetos de interdicción los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, bueno, que ya son, como digo, adultos mayores y que están, que ya su memoria la tienen alterada, los sordomudos, los ciegos sordos, que difíciles de poder entender, ¿no? Los que tienen retardo mental, eso se les declara interdictos, ¿no? Los que tienen completa imposibilidad de establecer, por ejemplo, transacciones, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a eso va dirigida un poco esta figura de interdicción civil. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Tiene que nombrarse una persona que tenga su tutela y curatela, o sea, dice, ejerce esta tutela quien representa al menor o al adulto interdicto, ¿no? Porque ya no tiene responsabilidad, no puede hacer cosas por sí mismo, porque hay una serie de alteraciones. ¿De dónde salió eso? De la evaluación psiquiátrica. Entonces se le declara interdicto, ¿no? Y ya el juez, sobre todo el juez o el fiscal, determinará pues las acciones y a quién se le nombra también ¿cómo se llama? Eh, encargado de la tutela de la persona. Quien, por ejemplo, una persona que tiene bienes, tiene propiedades, tiene dinero, se acuerda con el juez quién va a hacerse cargo y él rendirá cada cierto tiempo cuentas de cómo va administrando ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de propiedades o pertenencias del que se ha declarado perdón, interdicto, ¿no? Personalidad, la personalidad se refiere a la manera característica que el individuo tiene de relacionarse con los demás, ¿no? Una persona extrovertida, introvertida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es motivo de situaciones de trastorno. Acá está una lista y ustedes lo van a revisar, porque estamos ya un poquito con la hora. Trastorno disocial de la personalidad es un patrón de conducta más o menos estable que tiene tendencia a la transgresión de las normas. Posee incapacidad moral y afectiva, no presenta sentimientos de culpa y frío calculador, ¿no? Este es que también se denomina, si no me equivoco, psicópata, ¿no? Trastorno disocial de la personalidad. Después el cruel, ¿no? Pues no experimenta mayor reacción afectiva. Como digo, mata a una persona y no le preocupa, es como matar una pulga o una hormiga. No se conmueve, digamos, ante situaciones que para la gran mayoría de personas sí las conmovería. Otros trastornos psiquiátricos con complicancias legales, hemos mencionado retardo mental, trastornos afectivos y de ansiedad, problemas epilépticos que son situaciones funcionales o patológicas orgánicas. También igual hay que ser bastante cautos en diagnosticar eso y correlacionarlo si tiene una situación de implicancia psicológica o psiquiátrica que altere, digamos, la relación de la persona con los demás. La psicosis ya todos conocemos, ¿no? O sea, persona que no vive en su realidad, ¿no? El trastorno de la percepción y del pensamiento, psicosis maníaco-depresiva, los estados paranoides, lo que decíamos como ejemplo, ¿no? O sea, yo recibí órdenes de Dios o escucho una voz que viene de lo alto y me ha dicho pues que lo mate a tal persona, porque él es el anticristo. Entonces, y lo hace, pues le cree lo que está pensando y cree en lo que está escuchando. Ahora, eso tiene que ser evaluado por el psiquiatra y definitivamente diagnosticar si efectivamente o está inventando eso o realmente su trastorno llega a configurar un estado de psicosis. La farmacodependencia, de igual manera, dependiendo el fármaco o la droga, tienen que recibir indicaciones para su tratamiento. Las neurosis son estados mayormente que no alteran la responsabilidad de tipo judicial o penal de la persona, ¿no? O sea, plenamente consciente de lo que la persona está haciendo, está mal. Yo golpeo a una persona,
y solamente me detectan un problema neurótico, pues tiene que asumir, tengo que asumir toda mi responsabilidad que deviene de ese acto violento. Si mato a alguien de igual manera, soy plenamente consciente de lo que he cometido es un homicidio, y si estoy bajo efecto de este tipo de situaciones, una depresión, ansiedad, una situación obsesiva compulsiva, pero eso no me altera, ¿no? Mi comprensión, mi estado mental, de tal manera que me pueda poner en situación de inimputabilidad, ¿no? Simplemente son situaciones pasajeras que pueden ser, ¿no? Controladas y curadas. Así también igual el delirio. Problemas especiales en psiquiatría, la emoción violenta también tiene que ser diagnosticada por el psiquiatra. Con mucha más razón esto, ¿no? Se producen situaciones traumatizantes que se presentan sorpresivamente en las que no hay premeditación y ocurre una pérdida súbita del control de emociones. Eso no puede argumentar, ¿no? No sé, me encontré tan desesperado que agarré una pistola que tenía ahí en la mano y le disparé porque pensé que me iba a agredir o ya me había agredido anteriormente. No trata de justificarse. La pregunta ¿es una emoción violenta o está inventando esta persona y solamente es un pretexto que está poniendo? Ahí tiene que entrar de lleno a intervenir el psiquiatra. Si demuestra que es una emoción violenta, sí se le puede, digamos, es lo que se dice es un atenuante, o sea, se le disminuye, digamos, la culpabilidad a esta persona, ¿no? Porque efectivamente es una situación incontrolable para él. El peritaje en violencia familiar no viene a ser otra cosa que la profundización en la problemática de la familia, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico también, ¿no? Contra el delito contra la libertad sexual, también de igual manera, orientar más, focalizar la evaluación psiquiátrica en ese ámbito, ¿no? Investigar más en antecedentes. Es primera vez que agrede sexualmente a una persona. Antecedentes de su vida coital, medios anticonceptivos y profilácticos. Hay parafilias o variantes sexuales, disfunciones, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, como ven, todo orientado a esta área, digamos, ¿no? El problema de tipo sexual o psicosexual. La preferencia, la opción sexual, también importante. Diagnóstico del perfil psicosexual, detectar junto con, probablemente con otro médico o el médico clínico, la capacidad eréctil, preferencia u orientación, porque, por ejemplo, puede haber una denuncia, de violación sexual, pero cuando se procede a todos estos exámenes, se detecta fehacientemente que el denunciado, el posible agresor, el posible violador, sufría de una disfunción eréctil, o sea, una incapacidad, digamos, de erección, probablemente plena, ¿no? Entonces, hay muy poca probabilidad que él haya agredido sexualmente a la víctima. ¿Cómo sale eso? Por la evaluación completa en todas estas esferas. En caso de libertad sexual, siempre es polémico en la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo se rehabilita? Se le manda a la cárcel. Muchos reclaman desde el punto de vista político pena de muerte a los violadores. La castración química estuvo en boga, en discusión hace algunos años. ¿Realmente eso es significativo? ¿Se logra objetivos con eso? ¿Quién asume eso? ¿Quién le pone la inyección? Tengo entendido que no es única, no he ahondado en esto, pero no es una sola, creo que es un tratamiento a lo largo de un tiempo. ¿Hay realmente un costo-beneficio para el Estado, para la Administración de Justicia? Entonces, todas esas cosas siempre tienen que estar discutiéndose, ¿no? Siempre. Y acá lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? De la simulación, la disimulación, definidas ahí. Entonces, el psiquiatra, sobre todo que es especialista en eso, nadie se le va a pasar, pues nadie se va a hacer el loco o el que está disimulando o simulando una alteración o una enfermedad que no tiene. Entonces, si pasa por una evaluación psiquiátrica, no va a engañarlo tan fácilmente al psiquiatra. El suicidio, ¿no? También igual profundizar desde el punto de vista más que nada, ya no
con la persona que se ha suicidado, sino con la familia, los compañeros de trabajo, de estudio. Realizar la autopsia psicológica, que decíamos que es un tercer tipo de necropsia. El primero es la necropsia médico-legal, segundo, necropsia clínica, y la tercera, la necropsia psicológica. Averiguar todos los antecedentes en la esfera de la salud mental para que nos dé cómo estaba estructurada su personalidad, su conducta, cómo se conducía en vida esa persona que terminó suicidándose. Porque muchas veces se aísla esa persona y es difícil sacarle situaciones que la alteran. Termina suicidándose, ¿y qué pasó acá? Entonces, hay una manera de cómo averiguar a través de los datos de la necropsia o autopsia psicológica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les hemos tratado de dar un espectro amplio, general, a esta área muy importante en la medicina legal, que es la psiquiatría forense. Todo claro.